Pase usted, por favor. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer. Nos falta el micrófono, se lo ha llevado Paula, creo. Ahí está. Lo tenemos ahí, si no. Tome asiento, por favor. Vale. Bueno, Fernando, ¿qué tal estás? Perdona, bueno, pues con el problema del carnet de identidad, que manda mucho, y claro, lo que pasa es que la alternativa es peor. O sea que más fuerte que nunca e inasequible al desaliento. Está sonando por ahí un teléfono. No sé si le están llamando. Acabo de apagarlo. Bueno, a veces... ¿Sabes de esto? Sí, algo sé. Apágamelo, Se anda. lo apago yo, no se preocupe usted. Haz de mi hijo, que es el que me lo... Muy bien, pues estoy a vuestra disposición. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, como ves, tenemos aquí una audiencia joven, bueno, sobre todo la que tenemos... Importante. La que tenemos online. Ahora mismo hay 250 personas conectadas y ya hay miles que han pasado por este directo. Y, bueno, las que nos verán luego en la transmisión, que queda todo subido en YouTube y se puede consultar. Bueno, mi primera pregunta. Y, bueno, si quieres contar un poco a qué has dedicado tu vida, un poco tu trayectoria. Bueno, yo tengo 6 generaciones por encima de militares. Lo primero que recuerdo vagamente que vi de pequeño fue 1 o 2 gorras. Entonces yo estaba ya predestinado a ir a la Academia General Militar. Entré en la Academia General Militar, me sentía militar, me gustaba, tenía vocación y allí me enseñaron una manera de sentir las Fuerzas Armadas, al Ejército, y unos valores, que se decía que eran los valores de los militares, camaradería, pero sobre todo honradez. Pero luego cuando fui destinado a las unidades, y fui a unidades importantes como la Legión, la Brigada Paracaidista, pues me di cuenta de que lo que me habían contado no era verdad. Allí, desde luego, sí, camaradería es posible, pero honestidad, lealtad y todas esas cosas pues brillaban por su ausencia. En esto me enteré de que existía, me enteré por mi hermano, que era uno de los fundadores, una organización militar antifranquista y clandestina, claro, y me apunté que era la Unión Militar Democrática, la UMD. Y alguien luego, incluso del PSOE, decía, pero claro, no se puede combatir al franquismo, sí, pero desde una organización clandestina dentro de las Fuerzas Armadas, pues eso no puede ser. Digo, no, claro, desde el Ejército lo que querría usted es que saliésemos a la calle de uniforme y con unas pancartas diciendo OTAN no va a ser fuera, no te jode. O sea, antifranquismo y militar, pues tiene que ser clandestino. Hasta que pillaron a 9, entre los que tengo el honor de encontrarme, y nos juzgaron y nos condenaron y nos echaron del Ejército. Cuando murió Franco... ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año... La UMD se funda en 1974, el 1 de septiembre, en Barcelona, hay que decirlo. Y a nosotros nos detienen el 29 de julio, empiezan las detenciones, de 1975. Pasamos por diversas prisiones, diversos castillos militares, nos juzgan y nos expulsan del Ejército, así de fácil. Aunque hubo quien intentó... Después nos enteramos, claro, intentó asesinarnos, un comando de la Guardia Civil, porque estábamos muy detectados en alguna de las reuniones, un comando de la Guardia Civil que pusiera pruebas falsas de nuestras relaciones con ETA y de nuestras relaciones con el FRAP, falsas, y de nuestras relaciones con los militares portugueses del 25 de abril, verdaderas. Porque las habíamos tenido. Que son la de la Revolución de los Claveles. La Revolución Claro, que fueron en el mismo 1974 también, ¿no? En el 74, el 25 de abril. Pero claro, nosotros no pretendíamos, nos apoyaron muchísimo, muchísimo. Tuvimos unas magníficas que aún se mantienen relaciones con ellos, bueno, los que quedamos. Pero claro, nosotros no podíamos dar un golpe de Estado, ni queríamos dar un golpe de Estado. La situación en Portugal... Pues allí
articulado y, en fin, solamente había la Iglesia, el Partido Comunista de Cuñal y las Fuerzas Armadas. Pero España era otra cosa. En España había clandestinas, sí, pero había asociaciones de vecinos, sindicatos, partidos, grupos. Entonces nosotros pensamos que lo que teníamos que hacer no era dar un golpe, sino, como dijo alguien con un gran acierto, echar agua en la pólvora del franquismo. Es decir, como sabíamos que el ejército era lo que se llamaba sobre todo el búnker, era totalmente franquista, pensábamos que cuando se produjese lo que se llamaba entonces el hecho biológico, porque no se podía decir que Franco se iba a morir, estaba prohibido, pues entonces ellos intentarían que el franquismo continuara. Y nosotros queríamos evitar, crear una sensación de inseguridad y evitar que estos militares pudieran dar un golpe de Estado. O sea, que fue lo contrario. Salí de la cárcel, entré en el Grupo 16 y ahí desarrollé toda mi vida periodística, haciendo un montón de cosas. Llegué a director de Diario 16, es la otra etapa de mi vida. Aquí, luego al final, pero claro, a los de la OMD intentaron, durante la transición, meternos, los gobiernos democráticos, hundirnos en un pozo de silencio. No lo consiguieron gracias a la prensa, que nos ayudó mucho. Y luego, en 1986, hubo una ampliación de la ley de amnistía, pero estaba descafeinada, sí. Volvimos al ejército, me hice un uniforme, volví al ejército, pero no nos daban destino. Estábamos en casa todo el día metidos, porque no nos daban destino. Ya me lo advirtió el secretario del entonces ministro de Defensa, Narcís Serra, no te van a dar ni un puesto en la caja de reclutas de Soria, por decir algo. Me encanta Soria, cuidado. Pero en fin, y entonces, claro, pues nos invitaron a ir a la reserva. Y hasta 34 años después, 2010, Carme Chacón y José Luis Rodríguez Zapatero hicieron un documento muy importante donde se reconocía la labor de los militares de la UMD en favor de la libertad. Y a nosotros, además, en febrero, nos impusieron unas cruces, unas medallas. Aquí llevo un pin de ellas, como algunos compañeros me oigan decir pin, verás. Por eso digo que aquí en este traje, esta chaqueta, llevo mi vida periodística, porque esto es del Congreso de los Diputados con motivo de los 40 años de la Constitución, y mi vida militar, la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco. Y ese es un resumen, y no me quiero enrollar más para que preguntéis. Espectacular. Bueno, pues a mí me causa un poco, ahora vamos con todo lo que queremos comentar de cómo eran las Fuerzas Armadas en esa época y tal, pero me llama mucho la atención lo que me has contado del paso por distintas prisiones, que entiendo que serían militares. ¿Cómo fue ese paso? Hombre, divertido te garantizo que no. Pero también hay que reconocer una cosa, el cerebro es muy listo. Entonces, hubo momentos malos, estuvimos en prisiones en Madrid, aislados, y luego nos repartieron por castillos militares, algunos de los cuales, por ejemplo, en el aljibe del agua que usábamos para ducharnos, pues más de un gato muerto apareció. Es decir, que no era... Pero, por otro lado, lo peor era la pérdida de la libertad. Es decir, yo me asomo a la ventana ahora en casa y veo una persona cruzar la acera de aquí a aquí. Y si quiero bajo y lo hago. Pero cuando estás encerrado, te asomas a la ventana y ves un señor que hace una cosa tan sencilla como ir, o una señora, no vayamos a joderla, de aquí a aquí. Y tú no puedes hacerlo. Eso es lo peor de una prisión. Eso es, y fue lo peor. Sí, nos movieron, hasta 6 o 7, no me acuerdo, estuvimos, y cuando se murió Franco, y subió Juan Carlos a la jefatura del Estado, dieron una amnistía general para todos los presos políticos y comunes de 3 años máximo.
por lo cual yo, que fui condenado a 4 años de prisión y la expulsión, estuve 1 año, nada más y nada menos. Ojo, que cuando dicen solo estuvo 5 años, y yo lo pienso, digo, caray, la gente no tiene la sensación de lo que significa perder la libertad. Claro, y usted estuvo preso realmente por sus propios compañeros. ¿Vio usted signos de humanidad? Al final, ¿era gente que usted conocía o también era gente de las Fuerzas Armadas? ¿Eso ocurría? Las menos, pero las hubo. Y se jugaron el bigote. Y no eran de la OMD, porque dentro de la OMD siguió funcionando, a pesar de que nosotros estábamos dentro. Pero hubo gente, tengo que recordar a un capitán que se presentó en casa y que yo estaba encerrado y mi mujer le dijo, ¿pero qué haces aquí? Que la casa está vigilada, 3 duros y tal. A ofrecerle 5.000 pesetas todos los meses, pero claro, nos quedamos sin sueldo. Y ella le dijo, pero desgraciado, si te has separado de Elvira, que era su primera mujer, cobras 30.000 pesetas y le tienes que pasar 15 y me quieres pasar 5.000 a mí, anda. De ese tipo hubo muchas muestras de solidaridad. Eso hay que reconocerlo, pero fueron las menos. La mayoría estaba callado y otros huyeron como conejos. Pues, mira, siempre al final hay que tener enemigos, hay amigos hasta en el infierno, que se dice. Sí. Bueno, y una cosa, ¿y cómo era el ambiente en las Fuerzas Armadas en esos meses previos a la muerte de Franco? Y luego me gustaría saber si el ejército de aquellas estaba... 1, desconectado de la sociedad, y 2, si iban todos a una o realmente dentro del ejército, Fuerzas Armadas, había escisiones y bandos enfrentados entre sí. Bueno, no iban todos a una. La mayoría era, analizándolo en su época, llegamos a una conclusión, nada científica, pero en fin, eran impresiones y experiencias, que podía haber un 30%, digamos, de militares fanáticamente franquistas. Un 60% que eran masa, que lo único que pensaban era, bueno, nos va a venir dado resuelto y ya veremos lo que pasa, y además no se metían en tinglaos. Y un 10% o menos, quizá, de militares demócratas, entre ellos los que pertenecían a la OMD. Porque hay una cosa, la OMD dicen que fue consecuencia del 25 de abril, de la Revolución de los Claveles, y no es del todo cierto. Es decir, demócratas ya había, sobre todo en la guarnición de Cataluña y en Barcelona particularmente, se reunían, había grupos de oficiales que se reunían o bien en algunos cuarteles o bien en domicilios particulares, pues para hablar de la situación, qué se podía hacer. Y cuando llega el 25 de abril, eso lo que hace es catalizar y se piensa, vamos a hacer una organización democrática dentro de las Fuerzas Armadas. Julio Busqué, que es el gran muñidor de esto, y 11 personas más, se reúnen en Barcelona, la mayoría son de la guarnición de Barcelona y de Cataluña en general, y montan la Unión Militar Democrática. Unión, éramos compañeros, militar porque era nuestra fe, y democrática porque pretendíamos llegar a ser ciudadanos y no súbditos, que era lo que éramos hasta ese momento. Y así fue. ¿Pero que el ejército estaba dividido? Sí. Y luego también un hecho fundamental que ocurre en esa época, que hablábamos ahora de ello, es la pérdida del Sáhara Occidental. ¿Cómo se vivió eso desde el ejército? Porque al final era entregar un pedazo de territorio español sin luchas y renunciando a él. ¿Cómo se vivió eso en las Fuerzas Armadas? Bueno, yo he estado destinado en el Sáhara 2 años, en la Legión. Conozco el Sáhara, conozco a los saharauis. Como anécdota puedo contar que en Púrida, yo he cometido alta traición. Porque cuando andaban a tiros el Polisario y tal, yo les di libros, les di manuales de explosivos, les di planos
sea que soy un defensor a ultranza de los derechos de los saharauis. ¿Cómo se vivió en el ejército? Con vergüenza, con mucha vergüenza. Es más, los miembros de la OMD que había allí, que se podían contar con los dedos de una mano, pero fueron muy hábiles, porque un día en el parador del Ayun, creo que fue, estaban todos era la Marcha Verde, tal, estaban los periodistas extranjeros. ¿Y dónde van los periodistas extranjeros? Pues al bar, están aburridos, ¿dónde van a ir? Que estén mejor. Y allí 2 oficiales, el Tejero, uno de ellos, ya murió, pues empezó a hablar con otro, voz alta, voz baja, pero que se escuchara, diciendo: estamos creciendo como la pólvora, ya hay UMD en el Ayun no sé cuántos cientos, en Villacineros no sé cuántos, no sé qué, tal. Entonces este corresponsal lo escuchó y lo publicó en Le Monde Diplomatique. Bueno, hasta ahí. Pero es que en sus memorias lo cuenta Areilza, siendo ministro de Asuntos Exteriores, cuando la retirada del Sáhara, el rey Juan Carlos le dice: cuidado con esa retirada, Areilza, porque hay mucha UMD en el Sáhara. Fico. Hay mucha UMD, como si hubiera... Hay mucha UMD, claro, como si fuera es una que enfermedad. Sí, sí. Ese es el resumen del gran farol que la UMD se hizo durante mandando cartas, su existencia. Entonces, creamos una sensación de inseguridad, porque ha habido incluso programas, ahora con los 25 años y tal. No sirvió para nada porque eran 4 gatos y tal. Hombre, a mí personalmente, como periodista, luego le conocí a Adolfo Suárez después de ser presidente y me reconoció que el hecho de la existencia de la OMD creó un sentimiento de inseguridad entre el búnker militar que a él le permitió dar una serie de pasos que no hubiera podido dar de otra manera. O sea que sí que mojamos durante un tiempo la pólvora del franquismo. ¿Durante cuánto tiempo? Pues hasta que nos contaron, coño, que ellos no sabían si éramos 9, 90 o 900 y de repente pensaban que éramos muchos, tenían un miedo tremendo a lo de Portugal, hasta que a alguien se le ocurrió la idea, tardaron, de contarnos. Y son 4 gatos, pero por eso llegó el 23F. Pero vamos, el objetivo se cumplió. Hubo capitanes generales, que alguno era rematadamente franquista, que dijo: ojo, no voy a hacer nada, no vaya a ser que mi tropa esté llena de esta gente. Sí, no, la tropa no teníamos oficiales y suboficiales, nada más. Vale. La tropa no, porque las organizaciones magníficas, que las había también dentro de la tropa, esas sí que estaban impulsadas, dirigidas, controladas por partidos políticos, tanto del PSOE como sobre todo el PC, lo cual me parece muy bien. Pero como nosotros no éramos partidistas, no éramos apolíticos, eso es una estupidez, pero sí éramos apartidistas y teníamos prohibido taxativamente ningún miembro de la OMD podía afiliarse a un partido político. Entonces no tuvimos relaciones con ellos. Porque intentaron los partidos clandestinos manipularnos. PSOE lo intentó. Algunos comunistas lo intentaron hasta que llegó Santiago Carrillo y mandó a callar. Porque dijo: esto, una cosa autónoma dentro de las fuerzas que defiende la tal, si nosotros intentamos manipularles, le damos el abrazo del oso. Pues entonces ya nos llamaban comunistas si encima tienen un mínimo de tal, y Santiago Carrillo lo prohibió. Yo he tenido el privilegio y el honor de ser amigo y poder llamar amigo a Santiago Carrillo, con el que he tenido largas conversaciones. Nunca pertenecía al PC. Reivindico su figura y la figura de Comisiones Obreras en la transición, que ahora parece ser que la transición la hicieron 4. No, se movió la sociedad. Y dentro de esa sociedad los que más se movían eran los del Partido Comunista y Comisiones Obreras. Santiago Carrillo renunció a muchas cosas y empujó la transición, empujó.
llámale ruptura pactada o reforma pactada. Ahí a mí eso me da exactamente igual. Pero hay que reivindicar la labor indiscutiblemente del rey, ahora me referiré a eso, y de los partidos todos y tal, pero hay que reivindicar para la transición y la reforma el papel de Santiago Carrillo y del Partido Comunista, eso, y de Comisiones Obreras sobre todo, eso hay que reivindicarlo. El rey jugó un papel indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque tenía que defender la corona, y defender la corona era defender la democracia, porque no tenía otro camino. O sea, si la corona se salvara sin democracia, si la hubiera salvado sin democracia. Que no me vengan con cuentos. Ahora, como la defensa de la democracia significaba defensa de la corona, pues hay que defender la democracia, y la defendió. Y respecto al rey, ya que hemos sacado aquí... ¿Perdón? Respecto al rey, digo, que ahora que hemos sacado a relucir su figura, ¿qué opinión había del rey? Uno, dentro de vuestro ámbito, y luego también los generales franquistas más recalcitrantes, ¿tenían una buena, una mala opinión del rey? ¿Cómo era la relación entre...? Hombre, vamos a ver, entre las jóvenes, las generaciones que no hicieron la guerra, pues hablamos de la generación del rey, provocaría cierta simpatía. Bueno, para empezar, yo cumplo años un 14 de abril, no del 31, obviamente, del 45, pero claro, habiendo nacido un 14 de abril, mis celulillas son republicanas, eso es indiscutible. Pero en aquel momento hubiera sido, pues, no sé si hubiera sido una guerra civil o lo que hubiera sido, pero no era viable. Y la libertad, por este análisis que he hecho, pasaba por el impulso que le dio el rey Juan Carlos y la valentía al nombrar, ayudado por Torcuato Fernández Miranda, por nombrar a Adolfo Suárez, que no mintió nunca. Porque es que no se puede mentir a futuro. Bueno, mentiría muchas veces, como la mayoría de los políticos, pero a futuro, cuando dijo que no pensaba legalizar el Partido Comunista, es que no lo pensaba, eso lo dijo en septiembre, se lo dijo a los militares. Pero claro, pasaron cosas. El asesinato de los abogados de Atocha, el silencio impresionante en ese entierro, claro, que demostró el poder que tenía en las calles el Partido Comunista. Y entonces sabía que si no lo declaraba legal, pues no era creíble la democracia española para el resto de los países europeos. Y entonces, bueno, pues lo legalizó. El rey jugó un papel importante. Lo que pasa que luego golfeó mucho. Pero ojo, yo no me refiero a sus aventuras sexuales. A mí esas, y perdonadme la expresión, me importa un carajo. Pero es que nos ha robado. Y eso molesta bastante. Ha demostrado que tuvo visión, que estuvo bien aconsejado, igual que estuvo bien aconsejado el 23F, y eso hay que reconocérselo. ¿Que le puso Franco? Bueno, él tiene 3 legitimidades, porque si se puede llamar legitimidad a eso. La legitimidad franquista, que le nombra, la legitimidad borbónica, es decir, el padre dimite y le da la legitimidad de la Casa de Borbón, de la Casa Real, y la legitimidad de los españoles que votan una constitución por mayoritariamente arrasa el sí a la constitución, en el que se reconoce que España es un reino y que el rey es Juan Carlos I de Borbón. Eso es indiscutible. Pero luego es que pues el pájaro ha salido como ha salido. Bueno, también es verdad que en esa Constitución, claro, la figura del rey no se vota por separado, viene como en un pack, ¿no? Bueno, pero está ahí. Pero está ahí, sí, sí, eso es verdad. Y una preguntilla. Claro, ahora hablaremos del 23F, pero antes del 23F, ¿hubo algún momento que se conozca menos en el que el ejército estuviese cerca de montar un golpe de Estado?
muchos momentos. Yo estaba entonces en el periódico, pero claro, tenía, digamos, corresponsales en todos los cuarteles, compañeros, tal. Y sacamos a relucir varios intentos de golpe, unos antes y otros después, porque en algunas ocasiones me pasó como ahora, tus fuentes te cuentan, pero te prohíben publicar, y eso es sagrado en el periodismo. Pero otros sí que se publicaron. Y hubo la reunión de Játiva, hubo la reunión de Burgos, hubo en la división acorazada cuando estaba Luis Torres Rojas, que luego fue condenado por el 23F, que hacían maniobras de guerra callejera, diciendo que era, y que dijo además que si mataban a uno de la división acorazada saldrían a la calle. Y luego en algunas unidades existía el pensamiento de que si yo doy el paso adelante de dar un golpe a la griega o a la turca o como sea, el resto de las unidades me seguirán. Hubo un intento de golpe en la brigada paracaidista, bueno, de preparación de un golpe en la brigada paracaidista. Todos estos, y algunos que desconozco, todos estos los cuento porque los sé, porque los publiqué luego, o antes o luego, en el periódico. Yo estuve con el ministro de Defensa de la UCD, con el pelo pincho, y le dije, ya sé que te esperan. No, cuando vayas mañana a la brigada paracaidista, pues yo había pasado la información por el CSI, ¿tú cómo sabes que voy a ir a la...? Digo, bueno, vamos a decir que te esperan en la brigada paracaidista. Porque estos eran partidarios, yo creo que con buen criterio, de prevenir más que de curar. Es decir, si sabemos que se está organizando un golpe, vamos a tratar de abortarlo antes de que se dé, no esperar que se dé y entonces castigarlos. Y eso lo hicieron con muchos de los intentos de golpe, que los hubo. ¿Y usted cree que, más allá del 23F, ¿no? Si alguno de estos golpes se hubiera materializado, ¿de verdad iba a haber una masa en el ejército que pudiera secundar esos movimientos? O sea, ¿realmente hubo un peligro real de un cambio? Eso es una ucronía. Si hubiera pasado esto, ¿qué hubiera pasado después? Eso no lo saben ni los dioses del Olimpo, porque en el otro no creo. Entonces, pero vamos, podía haber sido, podía. Porque sobre todo el segundo golpe, el del 28 de octubre del 82, la víspera de la jornada de reflexión, o de la jornada de algo así, que también lo sacamos a relucir, en ese intento de golpe era muy cruento, ¿eh? Había listas de hay que fusilar a tantos por provincia. Y según el número y la importancia que le dieran a una determinada provincia, había que matar a 10 o a 300. Y hubiera sido un baño de sangre. Y de los baños de sangre son muy difíciles de saltar. Bueno, va a salir ahora durante el 23F, alguna ya de hecho ya ha salido el nombre de la División Acorazada Brunete. Para poner un poco de contexto, la División Acorazada Brunete era en esos momentos el mayor arma que tenía el ejército español, la mayor unidad. Luego estaba la Brigada Paracaidista, que eran fuerzas, no como fuerzas especiales, pero sí de élite. Y luego estaba la Legión, que era una fuerza de choque, ¿no? Luego también teníamos, por otro lado, como en todas las fuerzas armadas, estaba el ejército de tierra, la armada y el ejército del aire. De todo esto, ¿el ejército de tierra era el más anclado al pasado y el ejército del aire y la armada eran más democráticos, modernos? Es muy difícil de responder a eso, pero me atrevo a hacerlo, porque soy muy osado. No, los más conservadores siempre han sido los marinos. Siempre han sido los marinos, curiosamente. Y había muchos marinos en la UMD, pero como los más tradicionales. Y luego los del ejército de tierra, pisándole los talones, y los del aire, que eran más pilotos que militares. Y que me perdonen algunos, porque había mucha gente del ejército del aire en la OMD. Pero esos, respecto a antes del 23F, esa era un poco la situación que he explicado, de 30, 60, 90. Pero es que respecto al 23F, lo que sí hay que aclarar y dejar muy claro, hay que desmitificar muchas cosas. El 23F, el golpe del 23F,
del lunes 23 de febrero, cuando entra Tejero en el Congreso, en ese yo pongo la mano en el fuego, no estaba el rey. En las conspiraciones, 3 en marcha, que se fueron desarrollando desde unos meses hasta el 23 de febrero, sí estaba el rey. Porque él barajaba cómo defender, insisto, la corona, era defender la democracia, cómo hacerlo de la manera más fácil y menos cruenta, como es lógico. Y entonces barajó todas las posibilidades, barajó la posibilidad de armada. ¿Cómo no? Lo que pasa es que luego él dio su propio golpe de timón, como había dicho Tarradellas, su propio golpe de timón fue hacer que se nombrara a Leopoldo Calvo Sotelo, nada menos que un tío que se llama Calvo Sotelo, que además es el empresario que tiene prestigio internacional, que sabe de economía. Y dice, pues ya está. Y entonces de repente se encuentra con que él entra un guardia civil en el Congreso, porque él le había dicho a Milans, embrídame todo esto que está en marcha. Y Milans lo hizo. Milans le obedeció y se reunió con los militares, los generales, con Tejero, con tal, y dijo, todo esto lo controlo yo. Y no se mueve un dedo hasta que no se diga. Porque... Fernando, cuéntanos un poco eso de las 3 conspiraciones que se ponen en marcha, para un poco contextualizar. Sí. ¿Cuáles son las 3 conspiraciones que hay en el 23F? Según el CSIC, a las que tuve acceso, estaba una conspiración, lo que llamaban el golpe cívico-militar, que estaba parte de UCD, estaba el PSOE, gente del PSOE, y estaba el general Armada. Y se trataba de provocar una moción de censura y nombrar un gobierno de concentración con un militar a la cabeza, Armada. Esa era la cívico-militar, digamos, o una de las cívico-militares. ¿Que es la famosa del gobierno de concentración nacional? Sí. Que querían un gobierno compuesto por políticos de los distintos partidos, tal, con Alfonso Armada de presidente. Exacto. Y luego estaba la conspiración de los que llamaban el CSIC los inteligentes, que era la de los coroneles, generales jóvenes, tenientes coroneles, que esto lo que querían era una junta militar. Y se acabó. Y luego la que llamaban la de los espontáneos, que era la de Tejero. Pero ojo, Tejero no era un loco, era un hombre audaz. Y no estaba solo, se ha vendido que Tejero estaba solo. No, detrás de Tejero estaba nada menos que la Confederación de Excombatientes de Girón y varios generales. O sea que no estaba solo. Por eso cuando le vino el otro con una lista de un gobierno de concentración, donde había hasta un comunista, dijo, venga, para eso no me subleva yo. O sea que de alguna manera el golpe lo paró el propio Tejero. Porque si Tejero entra en el Congreso, imaginaros esta escena, con la pistola al cinto, guante blanco, los guardias con los fusiles al hombro, colgados, y llega y dice un momento que va a venir un general y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Pues las cosas, porque claro, ¿qué imagen? Vosotros no habíais nacido, la mayoría, pero ¿qué imagen teníamos cuando escuchamos los tiros? Porque imágenes no hubo al principio. Al final las hubo gracias a un héroe anónimo que se enfrentó a un guardia civil. El guardia civil era un poco bruto y este era muy listo. Y el guardia dijo, apaga eso. Dijo, no puedo, porque esto se tiene que apagar desde el camión que está fuera. Dijo, bueno, pero como grabes te mato. Y se cruzó de brazos. Y efectivamente grabó las imágenes que vimos luego. Pero lo primero fue lo que escuchamos. Fue una ensalada de tiros del carajo. Y todo el mundo pensó que había un baño de sangre en el Congreso. Y fue cuando Girón llamó al teniente general de Santiago y Díaz de Mendívil, el auténtico elefante blanco, estaba de uniforme en su casa, esperando para ir, y le dijo, no vayas, porque esto no lo reconoce los que estaban previstos que lo reconocieran. Y ahora os cuento una cosa, que era la Iglesia y los Estados Unidos.
y por eso no fue. Ojo, porque hace poco, es que me hace mucha gracia, después de los años, hace poco alguien dijo, es que hay dudas sobre el conocimiento que tenía, pero con el plan contra los yanquis, los Estados Unidos del golpe. ¿Cómo que hay dudas sobre el conocimiento? Estaban implicados hasta las cejas. Y además lo demostré, puedo hablar de mi libro, porque como está descatalogado, ya no hago propaganda, no se puede hacer propaganda, donde lo cuento, que es que de repente la red territorial de mando, por donde se comunicaban de manera reservada los mandos militares y tal, de repente se cayó. Y la empresa de mantenimiento mandó 16 equipos para buscar la avería. Entre ellos un ingeniero, uno de los equipos lo mandaba un ingeniero que era amigo mío y que me lo contó. Y se encontraron con que no había ninguna avería. Simplemente es que los americanos que tenían la llave lo habían apagado. Es que la embajada mandaron unos especialistas que vinieron de Italia para dejar una zona absolutamente imposible de penetrar. Es que se pusieron en alerta aviones y flotas. Bueno, es que el secretario de Estado dijo, cuando le preguntaron, golpe de Estado en España y tal, y dijo, domestic matter, asuntos internos. Claro, si estaba él, coño. De hecho, hay un detalle sobre el conocimiento o no de Estados Unidos, que son dos detalles. Que el primero es que ese día la quinta flota de Estados Unidos se acerca a la costa de Valencia y, por otro lado, los hijos de los militares destinados en Torrejón y en Rota no van al colegio ese día. No, si es que estaban metidos hasta arriba, hasta las cejas. Y claro, y todavía hay algún tertuliano, analista político, o que se dice analista político. ¿Qué grado de conocimiento tenían los yanquis? Coño, que estaban implicados hasta las cejas, no nos hagamos líos. Oye, Fernando, y una pregunta ya, como yendo más a lo personal, usted, ese día, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo vivió el 23 de septiembre? Acojonado. ¿Qué estaba haciendo? O sea, que... Bueno, iba era mi día libre. Es que siempre que pasaban cosas militares, yo que llevaba los temas militares, me pillaban de día libre. Yo iba en un taxi a ver a no sé quién. Y cuando iba en el coche, escuché los tiros. Entonces dije, vuelva de donde me ha traído. Le pedí a un tío de mi mujer que estaba en la ventana, vivía en un bajo, le pedí, debe todo el dinero que tengas, 15.000 pesetas, y dije, ¿dónde me iría yo si fuese militar? Al cuartel. Soy periodista, ¿dónde me voy? ¿Dónde está la noticia? Y me fui al Congreso. Ostras, el mejor lugar. Que ya hubo uno que cuando me relevó en el taxi, uno decía, no vayas que te matan, no vayas que te matan. Digo, bueno, chico, que me matan. Pero ya a mí no me echan ya. Esto ya no me echan otra vez. O no me echan de mi país. Fui puestos a contar batallas, porque esto ya, a nivel personal, es una batalla. Y me encontré una cosa, por la parte de atrás, un coche de la policía local y una agente, además no muy alta, pequeñita, muy mona, con una pistolita así, puesta así, apoyada en el capó. Y dentro oyéndose unos tiros, oyéndose zapatones y tal. Le dije yo, Dios mío, esa cosita es lo que está defendiendo la democracia y la libertad de esos energúmenos. Estuve a punto de acercarme y pedirle que me diera un beso, pero luego dije, hostia, que igual se asuste y me pega un tiro. Y la dejé ir. Y entonces, efectivamente, en Neptuno había como 1.000 personas gritando ejército al poder, y en la parte contraria, la parte de arriba, había como 300 gritando democracia y libertad. Fue impresionante. No entré en el Congreso. Hombre, yo siempre he sido temerario, pero idiota no. Anduve por allí, anduve en el Palace, y ya a las tantas fue cuando me enteré que una persona a la que le debemos mucho, por otro lado, a Francisco Laína, secretario de Estado, presidió el gobierno provisional que se sacaron de la manga, propuso un cañón sin retroceso, destrozase la puerta del Congreso y también por las alcantarillas, entraran los geos y dominaran el asunto.
Ese era el civil, el hombre civil. Y los dos guerreros, Aramburu y Sáez de Santa María, que habían hecho 2 guerras, dijeron, eso es una barbaridad. Y además esto ya se está pudriendo. Esto ya es cuestión de tiempo que se pudra del todo. No hay que hacer nada. Y así fue. Se ha publicado que por aquel entonces Milans del Bosch, que era el capitán general de Valencia y quien saca los tanques a la calle en Valencia, era el hombre que más simpatías despertaba o que más carisma despertaba en las Fuerzas Armadas por aquel entonces, y que habría sido una opción que una vez sale el rey a dar su discurso, él hubiera encabezado un golpe duro viniendo a Madrid, porque había sido también, había llevado la Brunete en su día. Bueno, pero es que la Brunete la tenía que movilizar Torres Rojas. Lo que pasa es que Juste no le dejó. El general que la mandaba no le dejó. Fue el que llamó, preguntó por Armada y cuando le dijeron, le dijo eso, ni está ni se le espera. Bueno, entonces... y luego, Milans del Bosch era tremendamente monárquico. Era un gran jefe, cuidado. Yo he tenido unas maniobras a actuar con él y tengo que reconocer que era un gran jefe. Pero Armada le engañó. Cuando un tonto coge una linde, la linde se acaba, pero el tonto sigue. Y esto fue lo que le pasó a Armada, no porque fuera tonto, sino porque quería ser presidente de gobierno. Y él decía que él había hablado con el rey, etcétera, pero ya el rey había dado su golpe de timón, había nombrado a Calvo Sotelo y ya no contaba con Armada para nada. Pero él seguía diciendo que sí, que contaba con el rey. Y Milans del Bosch se lo creyó. Milans del Bosch actuó según lo pactado, las reuniones que tuvo y con el enlace de la división acorazada, y sabía que lo que tenía que hacer cada uno. Lo que pasa es que no pudo convencer a los demás capitanes generales porque el rey les llamaba y tal, aunque la cosa anduvo así, porque hubo algunos que estaban en lo que se llama vigilancia y espera. Es decir, no me meto hasta que no sepa por dónde se va a decantar la cosa. Si se decanta a favor de los golpistas, me apunto. Y si no se decanta a favor de los golpistas, yo soy más demócrata que la hostia. Porque de esos hubo algunos. Hubo el Icegui, por ejemplo. Bueno, luego otro estaba borracho. Jamás criticaré a un borracho. Uno conoce su biografía, digo la mía. Pero hubo un capitán general en Sevilla que es que el ayudante, con muy buen criterio, llevaba además el hombre unos días sin beber porque quería dejarlo, les estaba muy mal y le puso una botella de ginebra a mano y a la hora llevaba un pedo, nunca mejor dicho, de capitán general. Ese era Merry Gordon, ¿no? Merry Gordon. Bueno, y aquello, el 23F, ¿fue realmente una vacuna definitiva contra el golpismo en el ejército? No, porque hubo intentos de golpe después. No fue una vacuna. Se ha interpretado así muchas veces, pero sí es cierto que influyó en muchos, en el ánimo de muchos, el hecho, pues lo que pasa es que luego las condenas, las primeras condenas del Consejo Supremo de Justicia Militar, eran tan livianas que hasta Calvo Sotelo se vio obligado a recurrirlas ante el Tribunal Supremo, que ya las cambió. Es que a Armada le había metido 6 años nada más. Y luego le metieron 30. Hubo 3 condenas de 30 años. Luego se demostró a lo largo del juicio que había no divisiones, sino que andaban a bofetadas entre ellos, porque Milans se sentía traicionado. Milans estuvo jaque al rey en el golpe del 28 de octubre, porque el golpe del 28 de octubre el Estado Mayor estaba dentro de la cárcel. Eran unos cuantos del 23F que a través de Crespo Cuspinera y tal se conectaban, siempre por escrito, nunca hablando, porque sospechaban, y con razón,
que tenían micrófonos y organizaron el golpe del 28O. O sea que... Cuéntanos un poco del golpe del de vacuna, 28, nada. porque yo no he leído mucho sobre eso. ¿Qué pasó en el golpe del 28? Pues que se enteraron los servicios de información gracias a un tipo que luego fue muy controvertido, que era Javier Perote. Pues hombre, ellos vigilaban a los encerrados y había la OME, la Agrupación Operativa de Misiones Especiales, que vigilaba a los ultras, la sección de ultras dentro del CSI, que ahí sí que había una persona, Santiago Bastos, que llegó a general y luego murió estúpidamente, a la que le debe también muchísimo este país. Entonces había gente vigilada, sobre todo por la utilización de los ordenadores de las segundas secciones de capitanía, que entonces no se podía contar, pero ahora ya sí. Y entonces estaban vigilados. Y los de la OME del CSI vigilando creo que era Crespo Cuspinera, que salía de hablar con Milans y en una carpeta llevaba todo el golpe. Y entonces se fue a comer, creo que con Blas Pillar. Paró el coche y metió en el maletero el maletín. Estaba vigilado y entonces Javier Perote toma la determinación y con dos agentes abren el capó, se llevan el maletín y fotocopian rápido toda la documentación y lo vuelven a dejar. Que en puridad esas pruebas no valían, pero pesaban. Claro. Entonces, pues, oye, se detuvo a 3, luego hubo otro procedimiento, y es que como había muchos capitanes y tal, pues a bastantes capitanes se les arrestó, no detenido, sin juicio, sin nada, arrestados, en su domicilio, que eso es importante. El que tomó esa decisión conocía muy bien a la familia militar. Pues claro, a ti te arrestan y no te dicen 7 días y tal. No te quejas mucho porque como estás pringao, pero bueno, y estás en casa. Y tu mujer empieza a decirte Pepe, la letra del coche, Pepe, el colegio de los niños, Pepe, que no llegó a final de mes para comer, Pepe, y Pepe acaba hasta los cojones. Eso sí que es una vacuna. Ese ya no quiere oír hablar de aventuras golpistas. Pero insisto que en el 23F hay que desmitificar. Hay que desmitificar. El rey defendía la corona. Y, bueno, y tenía el ejemplo de su abuelo, Alfonso XIII, lo echaron por lo que lo echaron. Porque respaldó el golpe de Primo de Rivera y de ahí pasaron muchas cosas. Su cuñado en Grecia lo echaron también por apoyar al golpe de los coroneles. Y aquí el padre, Juan, le advirtió, le dijo, no se te ocurra, porque claro, veía que la corona se iba a hacer puñetas. Porque los golpistas se hubieran ganado, sobre todo la línea dura, lo que querían era una junta militar. No querían una monarquía parlamentaria. Ahí está. Y bueno, una vez sucede el 23F, lo siguiente más relevante que ocurre en el ejército es la entrada en la OTAN, ¿no? Y ahí es donde empieza la verdadera metamorfosis de las Fuerzas Armadas en España. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, vamos a ver. A la OTAN no nos mete el PSOE, ¿eh? A la OTAN nos mete Leopoldo Calvo Sotelo. Lo que pasa es que el PSOE había prometido un referéndum y por eso hace un referéndum para sacarnos. Sí, una vez Pero ya dentro, claro, él cambia el mensaje. Entonces, el ejército español ya había tenido relaciones con otros ejércitos antes. Había maniobras conjuntas, yo participé en algunas, entre la brigada paracaidista y los paracaidistas franceses, eran muy interesantes, acá Baldao. Pero bueno, o sea, eso ya existía, pero no de una manera tan intensa como perteneciendo a una organización supranacional
como era la organización del Tratado del Atlántico Norte. Es evidente, yo hice publicidad, lo reconozco, contra la permanencia en la OTAN, y hace pocos años me preguntó un periodista, ¿y ahora qué piensas? Digo, porque me estaba equivocado. Te lo iba a preguntar justo ahora, de hecho. ¿Y ahora qué piensas? Estaba equivocado. Creo que fue una decisión, fue traicionar algunas cosas, sin duda, pero o apostábamos por estar en Occidente o apostábamos por una pretendida línea de no alineados que no ha durado nada, y por eso los yanquis no odiaban a Suárez, por el abrazo con Arafat y por su tonteo con los no alineados, entre otras cosas. Porque contra Suárez estaba todo el mundo. Estaba la Iglesia, conspiraba contra la Iglesia, conspiraba contra Suárez. En el ejército se conspiraba contra Suárez. En la banca se conspiraba contra Suárez. Un señor con bigote que pasaba por ahí, por el cine Luchana, conspiraba contra Suárez. Conspiraba todo el mundo, todos se apuntaban. Por eso cuando Suárez dimite, los deja sin blanco y se quedan como si las perdices hubieran salido todas a la vez. ¿Y ahora qué hago? Y pasa lo que pasó. Y entonces vivimos ese cambio de un ejército, bueno, pues que se nutre de la mili, que tiene unos procesos arcaicos, a de repente a cumplir estándares de un ejército profesional, bueno, pues con una doctrina la más evolucionada del mundo y también, bueno, con una adquisición de medios que hasta entonces pues brillaba por su ausencia. Ese cambio influye también todo ese proceso en la mentalidad de los generales, de los oficiales, etcétera. Pero yo creo que influye todo, pero cuidado, vamos a ver. Yo no le llamaría ejército profesional, porque profesional, si vayas voluntario o vayas obligado, el ejército profesional era lo que hace Aznar. Y además lo tenía que hacer la derecha. Igual que la reconversión industrial lo tenía que hacer la izquierda, porque si no nos corren a tiros, o nos corremos a tiros los unos a los otros. Lo de la mili voluntaria lo tenía que hacer la derecha, porque si no, no veas cómo hubieran puesto a la izquierda. Y estuvo bien hecho. Aunque yo era partidario entonces, que ya era de una mili de 3 meses, pues para que aprendieran a encuadrarse. Pero no. Pero digamos, ejército voluntario. Yo lo llamo ejército voluntario. Y sí significó, claro que significó un cambio estructural importante. A un psicólogo del ejército, a un grupo de psicólogos del ejército, les pidieron, cuando estaban planificando el paso, qué perfil de soldado se debería buscar o potenciar. Entonces los psicólogos, antes de contestar a eso, díganme qué soldado quieren. Porque un soldado, para desfilar, es un perfil. Pero un soldado, para matar, es otro. Y además más peligroso. Díganme ustedes qué quieren. Están esperando la respuesta. Pero en fin, parece ser que ha salido bien. Y a día de hoy, ¿consideras que hay ciertas tareas pendientes o cuáles son, ¿no?, lo que todavía falta por arreglar en el ejército o lo que, bueno, en general, ¿qué falta ahí? Lo que voy a decir, yo sé que os vais a reír. La justicia militar. Vais a decir, no, y la otra también. Bueno, pero en fin. La justicia militar, que me preguntaron además hace años, ¿crees que se debe reformar? Y dije rotundamente, no. Entonces se quedaron muy sorprendidos, yo, que tenía fama de rojeras y tal, que dijese que no se debe reformar la justicia militar. ¿Cómo que no se debe reformar? No. Lo que hay que hacer es suprimirla. Claro, no. Yo no digo que se acabe con eso, con los juristas militares y el cuerpo de jurídico militar. No. Pero la justicia militar como tal, solo para operaciones o para guerras. ¿Por qué no hay una justicia particular para los médicos, o para los bomberos, o para los policías? No, pues por los militares somos funcionarios y ya está. ¿Asesores? Sí. Pero justicia militar como tal,
No. Esa es una de las asignaturas más pendientes que quedan. Pero cualquiera se mete en ese charco ahora, después de lo del fiscal general del Estado y todo lo demás. Madre mía. Yo, Fernando, quería hacerle otra pregunta y es ¿cómo fue la entrada de la mujer en las Fuerzas Armadas? ¿Cómo fue ese choque? Porque imagino que tuvo que ser tela. Hombre, Cuarteles revolucionados, de repente. Cuarteles revolucionados. no tanto como revolucionados, sino, yo me imagino, los coroneles de las unidades, ellos me lo han dicho y yo lo he visto. El problema fundamental que tenían era tan estúpido y tan sencillo como el de los cuartos de baño. El de los cuartos de baño. Había un cuarto de baño para tíos. Para tías no había. Luego se hicieron. Pero al principio pues tenían que hacer turnos y cosas. O sea, esos pequeños problemas domésticos existieron. Y luego, otra cosa, yo he estado invitado después en la Legión y tal, y hablando con soldados legionarios, amigos míos y tal. Te decían, no, aquí se respeta y de tal, no sé qué. Y los otros me decían, aquí, y perdonadme la expresión, aquí se follamos como locos, joder, pues es lógico. Juntas a hombres y mujeres de 20 años, ¿qué quieres? ¿Que estén rezando todo el día? Pues no. Pero sin embargo los mandos decían, no, aquí esto, tal. Pues claro, en cualquier colectivo donde juntes hombres y mujeres, acaban en el catre. Que, por cierto, es donde tienen que acabar. O sea, no. Entonces, creó problemas de ese tipo. Pero ya, y de aceptación, pues es posible que también había más machismo que ahora, si cabe. Entonces, bueno, pero eso se ha ido superando. Eso yo creo que ya no es ningún problema. Bueno, el de la cama es que no lo fue nunca. Claro. Y si miramos ahora las Fuerzas Armadas en España y la comparamos con nuestros homólogos de otros países de la OTAN o de países comparables al de España, ¿qué nos diferencia del resto? Si es que hay alguna diferencia. La hay, ha salido demostrado, hay estudios, hay testimonios, y es el trato, cuando salimos fuera, el trato con la población local. Normalmente los españoles, los soldados españoles, se llevan bien con ellos. Así como hay otros que son conocidos por sus violaciones o su tal, o lo que sea. La tropa española es muy respetuosa y se lleva muy bien y deja muy buen recuerdo entre la población local, como ha pasado en Bosnia, como pasó en Afganistán, etc. Esa es la diferencia fundamental. Porque luego las cosas técnicas, bueno, pues unos están mejor, otros están menos mejor, pero ya nosotros no es lo de entonces, que el material que teníamos era el material de desecho de los americanos, que encima teníamos que pasar por la humillación de que fueran a inspeccionarlo delante de nuestras narices todos los años. Que yo me he ido, una vez que estaban revisando, porque se metían hasta debajo los jeeps, debajo los coches, a ver si estaban bien mantenidos. Y yo cuando llegaba decía, ahí los tenéis. Era teniente y me iba. Simplemente me iba a revisar. Les trataba con bastante desprecio. Y era humillante. Y además era una mierda, porque los más modernos eran de la guerra de Corea. Y te estoy hablando del año 75. ¿Y usted cree que de su época, es decir, de la época en la que estaba en las Fuerzas Armadas, que era pues eso, al final del franquismo, a ahora, cree que desde el gobierno se les trata mejor, se les trata peor? ¿Cuál es la diferencia, ¿no? Un poco de consideración. Legalmente, desde luego. Ahora no se puede arrestar. Tú arrestado. No, al final todo lo tiene que convalidar un juez. O sea, la cosa en ese sentido ha variado. Luego yo no estoy en las unidades, no sé. No pasa por la imaginación pensar que le vas a pegar a un soldado, vamos. No pasa. Eso existía, ¿no? En su época, me imagino. En la Legión sí. Y en la Brigada de Paracaidistas menos, pero también. Yo reconozco, tengo que reconocer, la Legión era una cosa, y luego, en lo que no es la Legión, los pistolos, que llamábamos, yo le di un tortazo una vez a un soldado, y muy mal hecho.
Pero claro, es que le pillé abriendo el sobre de un analfabeto, que luego di parte para que se lo llevaran de la mili, que su madre, que fregaba escaleras, le mandaba todos los meses 25 pesetas para que comiera mejor. Y pillé a un amigo suyo abriendo el sobre y sacando las 25 pesetas. Y le calcé una hostia. Pero no debe ser así. Un ejército, eso es un ejército particular, no debe ser así. Y no es que me arrepienta, es que manifiesto que no debe ser así. La Legión era otra cosa. ¿Por qué es otra cosa la Legión? Todo el mundo lo dice al final, que la Legión es otra cosa. La Legión, ¿qué tiene la Legión que no tiene el resto de cuerpos? Ahora no lo sé. Bueno, pero en es su época. que entonces estabas en el Sáhara. La Legión eran todos voluntarios. Bueno, ahora también. Ahora son todos. Eran todos voluntarios, nacionales y extranjeros. Había un código legionario. Y había veces que resolvías una situación dándole un guantazo y le evitabas 2 meses de castigo en el pelotón, que era muy duro, o un consejo de guerra. A mí me atacó entraba de guardia, o salía de guardia, y me atacó un legionario que iba a entrar de guardia, que estaba fumado además, con un subfusil cargado, tiró para mí, y yo le di una patada en la cabeza. Le di una patada en la cabeza, pero que estaba... Entonces me dijeron, da parte y le metemos un consejo de guerra o 2 meses de pelotón. Y dije, ni hablar, estaba fumado este pobre. Y estuvo 15 días o 20 días arrestado. Y cuando salió, vino a darme las gracias por la patada. Y porque si no es por esa patada, a estas horas estoy yo en prisión. O sea que muchas gracias, mi teniente. Eso es otra barbaridad. Sobre todo en el siglo XXI y en el año 2025. Otra barbaridad. Pero era así. Entonces tenías que ver cómo te acoplabas a eso tratando de ser justo. Es evidente. Oye, Fernando, y una pregunta que a mí me causa mucha curiosidad personal, porque bueno, ya lo ha dicho usted que lleva las 2 medallas, la de la medalla militar y la del periodismo. ¿Cómo es empezar a dedicarse al periodismo para un exmilitar? Bueno, no es fácil, pero sí es curioso. A mí, mi madre, que debía ser profeta, algo de profeta tenía, ella había tenido el marido militar, el hermano militar, el padre militar, 2 hijos militares, yo que soy el pequeño, y en el Frente de Juventudes, porque yo estuve en el Frente de Juventudes, joder, con 8 años así, hacía murales allí en Falange y tal. Y mi madre me decía, ¿por qué no estudias periodismo? Que a ti se te da bien esto de escribir. Y yo decía, venga, anda. Y me hice militar. Me echan, por una serie de circunstancias, me acerqué a cambio de 16 y me pillaron como colaborador fijo. Me pagaban todos los meses una miseria, pero me la pagaban. Y empecé, pues, a aprender en la redacción. Lo que es un lead, lo que es una entradilla, lo que es un titular, cómo se debe hacer y tal. Hablo de prensa, de radio y de televisión, entré mucho después. Y ahí empecé, luego ya me hicieron fijo, me hicieron jefe de sección, redactor jefe, director adjunto y hasta director llegué. Fueron muchos años. Pero, ¿y a qué me dedicaba? Yo al principio, casi exclusivamente, a los temas militares y de defensa. Luego ya tuve que justificar más el sueldo, que seguía siendo una mierda, pero bueno. Y ya me dediqué a política exterior y tal, y luego ya me dediqué a todo. Pero fundamentalmente me dedicaba a temas militares y temas de defensa, que entonces llamaban mucho la atención. Y también hay que reconocer otra cosa, que miles de potenciales lectores estaban en la mili o habían pasado por la mili o iban a ir a la mili. Entonces todo lo que estuviese relacionado con los militares interesaba mucho. Y una cosilla, es que no puedo no preguntarle por qué opina ahora de que uno de los temas más hablados durante el último año ha sido el aumento de los presupuestos de defensa, que vienen ahí un poco
Bueno, pues impuestos por un lado por la nueva lógica internacional y por otro lado desde Washington, pues ¿cómo lo ve usted? Bueno, mira, vamos a tratar de no hacer demagogia, pero vamos a ver. Nosotros tenemos un compromiso con la OTAN. Le preguntamos a el gobierno, bueno, el Estado, España, tiene un compromiso con la OTAN. El gobierno, para cumplir esos compromisos, lo que llaman eufemísticamente capacidades, le pregunta a los militares, al Estado Mayor, a los expertos, y le dice, pues para cumplir esto necesitamos tanto, el 2,1. Y entonces el gobierno dice, pues llegamos al 2,1. Como no pueden hacer presupuestos, porque no voy a entrar ahora a hablar de política de actualidad, bueno, pues los sacan de unos fondos y van para llegar al 2,1. Y con eso cumplen con la OTAN. Bueno, pues vale. Es muy fácil decir, desde la izquierda sobre todo, o desde la derecha, pero desde la derecha esos no se atreven, claro. Es muy fácil decir, se gastan el dinero en eso, que se lo gasten en medicinas. Vale. Y el cubata que se están tomando allí también, se podía no tomártelo y que se gaste en ayuda al tercer mundo. Esa demagogia barata, señores, por favor. Estamos en la OTAN con todas sus consecuencias y todos sus matices, pero hemos adquirido unos compromisos. O nos vamos, sería coherente, pero suicida, o nos vamos o cumplimos los compromisos. Y para eso preguntas a los expertos, no al señor Trump, y que te dicen, necesitamos esto y esto, ¿cuánto vale? El 2,1 del PIB. Pues vamos a ello. Así de sencillo. Me interesa, una de las cosas que has dicho ahora mismo es, bueno, o nos vamos o cumplimos. Vale, en el caso de que nos fuéramos, que dices que sería una mala decisión, ¿por qué sería una mala decisión irse de la OTAN? Bueno, aparte de que estamos en lo de antes, sería una ucronía. Yo soy teniente coronel retirado de infantería. No pertenezco al cuerpo de profetas militares. No. Pues no te puedo hacer una profecía. Pero, en fin, a la vista de cómo está el mundo y cómo está el nuevo orden mundial, y en Europa, y siendo la cuarta potencia económica de la Unión Europea, no me veo yo haciendo veleidades con la India o con Brasil o con Vietnam, no sé, no lo veo, no me cabe en la cabeza. Si crees en Europa, tienes que creer en su defensa. Y hoy por hoy, otra cosa es que pensara en la defensa europea, exclusiva. Eso es otro debate. Pero hoy por hoy la defensa de Europa pasa por la OTAN. Entonces, yo creo que en los centros de decisión internacionales hay que estar. Aunque sea para combatir, por ejemplo, muchas veces se dice, y esto, no sé qué, la tremenda hipocresía de la política internacional, de las relaciones internacionales, son de una hipocresía tremenda. Bueno, pues, si tú crees que eres distinto, pues tienes que estar en los centros de decisión para que eso sea lo menor posible. Es que hago una reflexión al respecto, que es como, más allá de las amenazas globales que sufren todos los países, como puede ser el terrorismo, la piratería, los conflictos en lugares donde hay una materia prima que necesita el mercado internacional, tenemos la amenaza más cercana de Marruecos, ¿no? Que es un poco por geografía, nuestro enemigo natural. Entonces, claro, si nosotros nos desalineamos de la OTAN y nos quedamos, entre comillas, sin escudo, solos, al final se va a necesitar todavía un presupuesto mayor en defensa para defendernos nosotros solos que si lo hacemos dentro de la OTAN. Bueno, eso por supuesto. Muchos son más baratos que pocos. El tema de Marruecos está claro. O sea, en las Fuerzas Armadas, bueno, la defensa en general, se analizan y se reúnen periódicamente
para arriesgar dos cosas, el riesgo y la amenaza. O sea, el riesgo de un conflicto con un vecino, con Francia ya no. Estamos todos en el mismo bloque. No tiene pinta. El riesgo de un conflicto armado con un vecino, con Marruecos, por ejemplo, es mucho mayor que el riesgo de un conflicto armado con Corea del Sur. Tú te organizas para defenderte de un posible ataque de los coreanos, pero sí te organizas de otra manera, por supuesto, para defenderte de un posible conflicto que no es deseable con Marruecos, que está al lado. Eso parece de cajón. Pues eso se analiza. Y de la misma manera que se analiza eso, que es como muy fácilmente entendible y muy grueso, también se analizan los riesgos del terrorismo. Entonces, cuando yo todavía estaba ETA, se analizaba el riesgo de ETA y el riesgo del terrorismo islámico. Eso los militares y los servicios de inteligencia lo analizaban como dónde estaba más el riesgo y dónde estaba más la amenaza. ¿Y cuáles son los principales retos defensivos de España, si hay alguno más allá de Marruecos ahora mismo? Fundamentalmente, yo creo que Marruecos y el terrorismo islámico. Ahora, ¿por qué? Pues tampoco lo tengo muy claro, ¿eh? No creas tú que... No, bueno, de hecho ahora hay una amenaza bastante clara, que es toda la inestabilidad que hay en la zona del Sahel, que Europa Occidente se ha ido de ahí, ha ocupado su lugar, bueno, pues los mercenarios rusos junto con juntas militares que no están pudiendo acabar con el yihadismo, y ahora hay una amenaza real de que, bueno, en lugares como Mali, Burkina Faso, Níger, pues los yihadistas lleguen al poder y eso pueda ser una plataforma perfecta, ¿no?, para extender la amenaza por el norte de África y por el sur de Europa. Está intentando serlo y de hecho en algunas cosas ya lo es. No, en el Sahel no se meten unidades ni francesas, ni alemanas, ni inglesas, ni españolas, no se meten. No son ni marroquíes. No se meten porque hay lo que hay. Y ese sí es un riesgo, pues que mira, en este momento no he caído, pero existe, para que también es más lejano. La amenaza es menor, lo cual no significa que no exista, pero es menor. Y luego otra, ya más que como exmilitar, se lo comento como analista militar, esta nueva forma de hacer la guerra que nos están mostrando conflictos como el de Ucrania, que está como más centrada, ¿no?, en la guerra electrónica por un lado, en la aparición de los drones por otro, que han cambiado completamente los campos de batalla. ¿Cree que desde España, la OTAN, etcétera, estamos preparados para hacer frente a este tipo o a esta manera de hacer la guerra? Porque yo lo que veo, o por lo que me cuentan, ¿no?, desde unidades militares actuales, es que tampoco han cambiado mucho los procedimientos en los últimos 5 años, a pesar de que la guerra ha cambiado totalmente. Vamos a ver, los principios fundamentales de la guerra no han cambiado, desde Sun Tzu hasta ahora. Los principios fundamentales de la guerra: economía de medios, acción de conjunto, voluntad de vencer y sorpresa. Eso ni la bomba los ha cambiado. Pero son 4 principios fundamentales. Luego está ya misión, los elementos de la acción: misión, terreno, enemigo, medios propios. Y ahí es donde sí todo ha variado. Desde la prehistoria hasta la actualidad, el tema de la defensa y de los militares y de las luchas ha sido una guerra, entre comillas, entre la punta de lanza y el escudo. Hacías un escudo más gordo, afilabas más la punta. Eso pasaba cuando los carros de combate, siempre ha sido así. Pero claro, ahora, por ejemplo, en la batalla del Somme, en la Primera Guerra Mundial, en un día murieron 20.000 personas. 20.000 personas. Y aquí ves la guerra de Ucrania y es noticia que han muerto 7. Pero claro, es que ya no hay
batallas, de movimientos de tropas, de un ejército o 2 ejércitos contra otros 2 o 3 ejércitos enemigos, movimientos de miles y miles y miles de personas. Esa manera de hacer la guerra ya no se hace, ya no funciona. Funcionan otras cosas. La aparición de la ametralladora en la Primera Guerra Mundial fue revolucionaria, casi más que la de los carros. Estaba todavía, pero fue revolucionaria, sobre todo para la guerra defensiva. Y hoy, la aparición de los drones de estas características, porque si te pones a pensar en drones, ¿quién no ha jugado con un avión, con una gomita? ¿Eso es un dron? Pero estos son un poco más complicados. La aparición de los drones pues, ha hecho variar muchísimo los planteamientos tácticos de los ejércitos, porque es que son encima baratos. Ese es uno de los problemas. Porque alguien me tiene que explicar a mí, y muy despacito para que yo lo entienda, cuando empieza la guerra de Ucrania, no después, cuando empieza, ¿por qué los rusos, que tenían una superioridad del espacio aéreo descomunal, no laminan Kiev? No lo laminan. Que me lo expliquen. Porque con esa superioridad aérea podían haber, y acaba la guerra en 20 días. Pero es que no lo hicieron. Y entonces quisieron entrar. Y ahí imperó la voluntad de vencer de los ucranianos, uno de los principios fundamentales que he citado antes. Y les pararon. Y ahora ya, claro, pues una guerra de desgaste. Eso es muy importante, la voluntad, ¿no? Lo has dicho muy bien, la moral a la hora de defender un país. La moral de vencer, la voluntad de vencer. Y esto es una cosa que se habla mucho, ¿no? La voluntad que puede ser una de las desventajas competitivas de los países occidentales, de que al final nosotros que tenemos mucho más que perder que un país en vías de desarrollo, ¿no? Pues porque vivimos con más comodidades, porque en definitiva el precio de la vida pues, como que es mayor, ¿no? en nuestras sociedades occidentalizadas. ¿Puede ser eso una desventaja a la hora de enfrentarse a amenazas en las que la moral sí que sea alta? Porque hay estudios, ¿no? sobre cuánta gente, ¿no? a diferentes países europeos está dispuesta a morir por su país, y obviamente pues España es uno de los que menos. Eso es una y claro, y no sé hasta qué punto es que eso es una desventaja muy grande, ¿no? Bueno, estás describiendo en cierta medida lo que pasó en las Islas Malvinas, cuando los idiotas aquellos de la Junta Militar, para hacer una huida hacia adelante y defenderse, porque ello no fue nada patriótico, invaden las Malvinas. Hay 4 gatos allí y mandan a unos soldaditos de reemplazo. Bueno, por dar contexto, Islas Malvinas pertenecen a los británicos y fueron atacadas por los argentinos. Bueno, yo pienso bueno, que cada uno, piensa, eso es. Yo soy de los otros. Vale, sí, vale, hay quien piensa, bueno. Les llamaría Falkland. Vamos a decir que están ocupadas por los británicos, sí, y que los argentinos hay intentaron recuperarlas. Hay un litigio. Y entonces, pero la realidad de la historia es que entonces, me acuerdo en Diario 16 que publicamos un titular que era El Imperio contraataca, que fue cuando la Thatcher sacó todos los barcos y los mandó para allá. Está muy lejos, ¿eh? Sí, sí. Está muy lejos. Y entonces llegaron allí y barrieron. Los pobres soldaditos mal equipados y que no sabían muy bien por qué estaban allí y tenían que matar a ese señor de enfrente al que no conocían de nada y que iba armado hasta los dientes. Falló la voluntad de vencer, pero falló la voluntad de vencer por culpa de los mandos, no de los soldados. Se la contagiaron y además no les daban los medios, pero faltó la voluntad de vencer. Y eso de la voluntad de vencer, cuando te planteas una batalla, nivel de batalla, es importantísimo. Sobre todo si es defensiva, claro. Y entronco esto con lo que hablamos antes, y esa voluntad de vencer cuando España entrega el Sáhara Occidental a Marruecos, dentro del ejército, ya que usted estaba por allí, ¿existía una voluntad de lucha contra Marruecos para defender el Sáhara Occidental desde las Fuerzas Armadas? Sí. Allí las simpatías
se las llevaba el Frente Polisario, fueran oficiales de derechas o de izquierdas o medio pensionistas, como se dice ahora. Porque sentíamos que estábamos traicionando algo. Pero claro, una guerra in situ, sobre todo corta, además la teníamos ganada. Pero una guerra larga, con un sitio difícil de desembarcar material, porque la costa es muy abrupta, con los Estados Unidos apoyando a Marruecos. Eso es harina de otro costal. No hubieran pasado, pero nosotros tampoco hubiéramos ganado. Una guerra larga y tal. Nos teníamos que ir, vamos, pero con dignidad o sin dignidad, engañando. Y nos fuimos. Hay que tener en cuenta que Franco estaba en las últimas, etcétera, etcétera, pero sin dignidad. No los militares perdieran la dignidad, no. Pusieron minas, quitaron minas. Secuestraron con 3 coches una compañía entera de marroquíes, que ese es un caso porque el teniente que lo hizo era de mi promoción. O sea, estaban dispuestos a batirse, y a batirse bien. Pero el gobierno español y el lobby marroquí y los Estados Unidos, porque la Marcha Verde estaba logísticamente amparada por la Sexta Flota que estaba cerca. No hagamos lío. En fin, no hubiera podido Hassan montar la que montó. Pero claro, una guerra larga de desgaste ni nos interesaba ni nada. Coño, haz el referéndum. Muy bien. Pues, bueno, por nuestra parte, las preguntas están. Toca al público hacer alguna pregunta, si no le importa. Las que quieran. Entonces, bueno, tenemos aquí y también en el chat, si alguien tiene alguna pregunta, pues que la haga por el chat también, que la leeremos. Y si hay aquí en la sala alguien... Ah, ¿por aquí? Vale, pues... No. Ahora. Hola. Sí, ahora. Cuéntanos. ¿Qué tal, Fernando? Soy María José Pintor de Público. Le he seguido con muchísima atención y en ocasiones le sigo con pasión, pero hay cosas con las que no tenemos por qué estar de acuerdo y me gustaría comentarle algunas de ellas. Ha hablado usted que la incorporación de la mujer al mundo militar, que ya es algo como superado y normalizado. Tenemos cada día denuncias de mujeres militares que sufren acoso, abuso de poder y que en muchos casos su historia acaba declarándolas no aptas para el ejército porque tienen problemas mentales. Le puedo hablar de diferentes ejemplos. Bueno, desde el caso de la que fue diputada del PSOE, Zaida Cantera, cómo tuvo que salir del ejército y en qué condiciones. Le puedo hablar, ya sé que la Guardia Civil para usted es otra cosa, pero también es un cuerpo militar, de cómo la primera Guardia Civil que pidió chalecos antibalas adaptados al cuerpo de las mujeres, chalecos adaptados al cuerpo de las mujeres, estuvo a punto de entrar a una prisión militar porque como no había forma de que le hicieran caso, y es una mujer en activo, es una mujer relativamente joven, como no le hacían caso, decidió comprar por internet pues, los chalecos que utilizaban los militares en Alemania. Y entonces le abrió un expediente, estuvo castigada un tiempo sin empleo y sueldo, después se abrió con ella un proceso de justicia militar terrible. Es decir, estas cosas pasan todavía hoy y muchas de esas mujeres, algunas se atreven a denunciarlo y casi todas las que se atreven a denunciarlo están ya fuera del ejército porque se las considera no aptas y otras muchas acaban aguantando para no ser expulsadas. Como esa realidad, como periodista la conozco porque la he cubierto, quería solo dejar constancia de que de normalizada la incorporación de la mujer al mundo militar, nada de nada. Muchísimas gracias. He aquí un caso de evidente discrepancia. ¿No? O sea, vamos a ver, es que una anécdota es una anécdota y 1000 anécdotas son 1000 anécdotas, pero no es un fenómeno social. Como fenómeno social, es como yo he hablado,
Yo tengo una compañera y amiga, muy amiga, y compañera de la Junta Directiva del Foro Milicia y Democracia, que todavía presido, Teresa Franco, que denunció, se tuvo que marchar, ha pasado, o sea que todo eso que me estás contando lo sé de primerísima mano, pero te insisto, no es un fenómeno social, no es decir, es que esto pasa todos los días y a la mayoría de las mujeres. No, son casos, pero no conforman un fenómeno social. Ese es mi punto de vista. ¿Que tú discrepas? Pues, hija de mi vida, vamos a tomar unas cañas y seguimos discrepando, si no pasa nada, joder. ¿Más preguntas por ahí? Venga, no sean tímidos, aprovechen. Vale, aquí tenemos una. Y pensad que tenemos que hacer un poco de tiempo, ¿eh? Pensad preguntas. Bueno, hola Fernando. Lo primero te retomo el chascarrillo que comentaste del cumpleaños. Yo nací un 18 de julio, así que bueno, a bien que mis células no han salido tan franquistas. Te decía por el cumpleaños que habías hecho antes el chascarrillo del 14 de abril y te digo que yo nací un 18 de julio, que menos mal que mis células no salieron tan franquistas. Nada, quizás una pregunta obvia, pero pues por hablarte por la profesión, yo estudié periodismo también y saber cuál es tu opinión acerca de cómo en comparación, ¿no? 50 años después, ¿había o no más libertad de prensa de la que puede haber ahora? ¿Había o no? ¿Qué? Más libertad de prensa de la que puede haber ahora. Libertad de prensa. Ah, sí. Bueno, un momento. Ya te hablo de después, de muerto Sí, Franco sí, y después entiendo. de la transición. Sí, claro. Claro que la había. Sobre todo en un periódico como el que yo estaba, que era un periódico de locos. Había que estar un poco loco para seguir en ese periódico, en Diario 16. Pues si no estabas un poco loco, no es que te echaran, no, es que te ibas. Porque allí no mandaba la empresa. Así no fue. Mandaba la redacción. El director y los redactores a mí no me han censurado una línea, ni me han indicado una línea. En otros periódicos no era tanto, pero en fin, sí que había más. No había internet, no había redes sociales, no había nada más que 2 canales de televisión, pero había más libertad de expresión. Y en cuanto a lo del nacimiento, me vais a permitir que os cuente una cosa para que os riáis. Yo he estado a punto de ser arrestado en la Academia de Infantería por haber nacido cuando nací, o me salvé. Porque teníamos la costumbre, en las comidas, el día de mi cumpleaños, pues yo le encargaba a un camarero que trajese de Toledo una tarta que compartía con mis 3 compañeros de mesa. Cuando estábamos comiendo la tarta, llegó un capitán y dijo, ¿qué se celebra? Y yo, que siempre he sido muy travieso, dije, el 14 de abril, mi capitán. Bueno, aquel hombre se puso rojo, mandó filmes, pero filmes a todo el mundo, y a mí, me puse allí, así de aquí. Salgan, y nos jodió media tarta. Y cuando salí al rato, me viene un teniente de hojas y me dice, oye, Fernando, ¿qué te ha pasado con el Máximo? El Máximo era el capitán en cuestión. Digo, no sé por qué. Es que ha ido a la oficina a ver qué día habías nacido. Si en lugar del 14 hubiera nacido el 15, me meten un puro. Es que tiene cojones cómo estaban las cosas en ese lado, por lo menos. Estoy hablando del año 68, una cosa así. Vale, No, pues si quieres es ampliar una que ha hecho Borja antes, o bueno, porque la tenía en mente, de hecho, el tema de en una guerra, ¿no? Si hay algún pueblo más fanático o más
defensor de su tierra contra un Estado occidental que ya, digamos, a la gente generalmente nos da más igual. Igual yo no iría a morir por España, digamos, en una guerra. Entonces, puede llegar el día, o quizás esté llegando, ¿no? Por ejemplo, cuando el Estado Islámico al principio estuvo tan fuerte, hasta que ya se metieron países por medio, se metió Rusia, Estados Unidos y demás, y ya les comieron el terreno porque era imposible que ganaran a cazas y a tecnología, pues unos tíos que tienen muchas ganas, pero tienen rifles y algún tanque. Entonces, llegaremos a un momento en el cual a un país o a un pueblo no le merezca la pena ni luchar, porque cuando la superioridad técnica, logística o militar sea tecnológicamente tan superior a otro pueblo, ya directamente ya no haya guerra porque sea aplastante, o sea, ya no puedan ni defenderse quizás los pueblos que no tengan esa tecnología? Bueno, te voy a contestar al hilo de lo que has dicho, con un episodio que sucedió, no me acuerdo del contexto, pero vamos, sería los años 60, 70, una cosa así, que había tensión entre Libia y Egipto. Había tensión. Y los egipcios mandaron un comando a pelear. Eran superioridad armada mucho mayor que la de los libios. Y los rechazaron, porque el libio no tenía concepto de Libia, pero estaba defendiendo el árbol donde había estado meando toda su vida, el pozo donde había estado viviendo toda su vida. O sea, una defensa de cercanía. Y ganaron. Como los vietnamitas le ganaron a los Estados Unidos. A pesar de que la diferencia era tan brutal. Y a los franceses. El Viet Minh. O sea, ahora, que llega un momento en que, hombre, si mañana me amenazan con tirar la bomba atómica sobre Madrid, los rusos, lo que pasa es que hay cosas que son impensables. Pues le dices, oiga, ¿qué le vas a decir? Oiga, haga el favor, hombre, no sea usted bruto. Pues claro, ¿lo que le vas a decir? Pues yo le invado Rusia y llego hasta Moscú. ¿Con qué? O sea, eso, por supuesto. ¿Tenemos más preguntas? Mira, hay otra por ahí. Hola, es una duda acerca del 23F, que si el intento de golpe de Estado hubiera salido bien, hubiera triunfado, ¿qué consecuencias hubiera tenido en el plano internacional? ¿Hubiera actuado la OTAN, por ejemplo? En absoluto hubiera actuado la OTAN, entre otras cosas porque nosotros no estábamos en la OTAN. Sobre todo, domestic matter, asunto interno. Pasa que hubiera triunfado ¿el qué? ¿Armada? Porque si triunfa Armada, pues podía haber habido otro golpe posterior, que tuvo que ser sofocado. Eso es lo que conté yo en Diario 16, que yo el 7 de enero, en un suplemento de Diario 16, objetivo, Operación Zolameo, objetivo golpe militar, y contaba una serie de cosas. Esto salió en el juicio. No es que yo... En el juicio salió. Y entonces cuando lo leyeron los golpistas, que lo que estaban preparando, todavía no había dimitido Suárez, el ayudante de Armada se fue a verle a Lérida, creo que fue, no sé si a Lérida o a Zaragoza, y se lo enseñó. Oye, si Reilen lo sabe más gente. Habrá que parar esto, retrasarlo. Y le dijo a Armada, vete y enséñaselo a Milans y lo que él diga. Y Milans dijo, seguimos adelante. Bueno, si es el golpe que triunfa es Armada, presidente del gobierno, Milans, jefe de Estado Mayor de Defensa, o de la Junta de Jefes de Estado Mayor, como se llama entonces, y un gobierno de concentración nacional, eso es una cosa. Las autonomías se vacían de contenido, los partidos de izquierda no se les da ni de comer, pero eso es otra cosa. Ahora, si triunfan con una junta militar, hay una guerra civil. Yo estoy convencido. Proyecta voz, proyecta. Bueno, Fernando, pues ha sido una pasada tenerte aquí con nosotros. La verdad que
que, oye, escuchar siempre todos estos temas de la voz de alguien que lo ha vivido en primera persona y que, como tú, has estado tan ligado a todo esto durante tanto tiempo, pues es un auténtico lujo. Y nada, pues simplemente agradecerte que hayas venido aquí con nosotros y que hayas compartido tu experiencia. Y bueno, espero que nos veamos pronto. Pues muchísimas gracias a todos y vosotros la próxima vez, y perdón la expresión, esto no es horario infantil y nada de eso, porque cojones, me habéis dejado con un cocido recién hecho en casa, que voy para allá. Muchísimas gracias.